Las estrellas siempre habían observado a la humanidad. Pero la humanidad nunca había sabido eso. Algo entre esas estrellas estaba observando. Atrás, esperando, contando los años como un. El granjero cuenta las estaciones antes. Cosecha. El almirante Torak se encontraba en él. Puente de mando del dominio eterno. El buque de guerra más grande, el Citroni. Colectivo jamás había construido. Sus 4 ojos. Miró a través de la ventana de observación a el pequeño planeta azul que crece en la distancia. La Tierra, el mundo sembrador. El lugar donde sus antepasados habían plantó la vida humana hace 6.000 años. Él recordaba los viejos registros. Los antiguos. Los videos mostraban criaturas primitivas con piel suave y cuerpos débiles. Vivían en cuevas. Temían al fuego. Adoraban los barcos Citrani como dioses cuando descendió del cielo. Los humanos sabían. Gritó y corrió cuando los recolectores tomaron muestras para analizarlas. Habían sido perfecto, débil, asustado, delicioso. Almirante, dijo su segundo al mando, un Citrani más joven llamado Ktra. Somos. Aproximándose al rango del sensor del tercero planeta. Beltor hizo un sonido de satisfacción. El viaje había durado 300 años en el espacio de pliegue, pero el tiempo significó nada para el colectivo. Eran paciente. Habían sembrado miles de mundos a través de la galaxia. Plantaron especies primitivas, déjenlas crecer y se multiplican durante unos cuantos miles de años. Y luego volvió a cosecharlos. Fue eficiente. Estaba limpio. Era la manera. Las cosas siempre se habían hecho. Empezar. Escaneos de largo alcance. Belte ordenó. Quiero. Para ver cuántos de nuestros animales tenemos. Listo para la recogida, el escaneo. Oficial. Un viejo Citrani con descolorido. Balanzas. Activaron los sensores. El puente se quedó en silencio mientras los datos comenzaron a fluir. A través de las pantallas. Luego el escaneo. El oficial hizo un sonido extraño. No era un sonido que Belturk nunca había escuchado antes. Era el sonido de la confusión mezclado con miedo. Almirante, dijo el oficial, su voz temblorosa. Hay un error en él. Sensores. Debe haber un error. Belter. Caminó hacia la estación de escaneo. ¿Qué? ¿Qué tipo de error? Las lecturas lo muestran. El oficial se detuvo. Comprobó los datos. De nuevo. Realizó el escaneo una segunda vez. Tercera vez. Sus 4 ojos se abrieron de par en par. Almirante, las lecturas muestran cifras masivas. Estructuras en órbita alrededor del tercer planeta. Estructuras artificiales, defensa. Plataformas, y las hay. Barcos, miles de barcos. Belak sintió. Su sangre se enfrió. Eso es imposible. Ejecute el análisis nuevamente. Lo he ejecutado 7 veces. Almirante. Los resultados son lo mismo. El oficial se giró para mirar a su comandante. También hay energía. Firmas consistentes con el espacio desplegado. Tecnología. Los humanos tienen más velocidad que viaje ligero. El puente se cayó en silencio absoluto. Todos los oficiales se detuvieron. Lo que estaban haciendo. Todos los ojos se volvieron hacia el almirante. En 50.000 años de historia colectiva, esto nunca había sucedido. Sucedió. Una especie sentada nunca había. Tecnología desarrollada. Fueron elegidos. Específicamente porque no pudieron. Eran débiles. Eran primitivos. Eran comida. Muéstramelo. Belro. Ordenó. La pantalla principal parpadeó a vida. Mostró la Tierra, pero no la Tierra. De los registros antiguos. Esta Tierra fue rodeado por un anillo de metal y luz. Enormes estaciones flotaban en órbita.
erizado de armas que el ordenador. No se pudo identificar. Los barcos se movían entre las estaciones elegantes, rápidas y peligrosas, buscando vasos que no tenían ningún parecido, según los propios diseños del colectivo. Y, más allá de la Tierra, los escáneres mostraron algo aún más inquietante. Firmas de colonias. Señales de vida humana en otros mundos. Docenas de mundos. Cientos de mundos. ¿Cuántos? Beltarak preguntó, su voz apenas un poco. Susurro. Más de 200 colonias confirmadas. Almirante. Distribuido en múltiples estrellas. Sistemas. Población humana total. Estimado en. El oficial hizo una pausa. 47.000 millones. Belak se agarró a la barandilla frente a él. Sus garras se clavaron en él. Metal. Esto estaba mal. Esto era todo. Equivocado. Los humanos deberían estar viviendo en chozas de barro. Deberían estar peleando entre ellos. Otros con palos y piedras. Ellos. Debería ser una presa fácil. Debe haber una explicación, dijo Ktra. Quizás otra. Especies interfirieron. Quizás alguien más los desarrolló. No, dijo Belte. Él era. Mirando los diseños de los barcos en él. Pantalla. Eran inconfundiblemente humanos. Las proporciones fueron diseñadas para el ser humano. Cuerpos. La escritura en los cascos utilizados. Símbolos humanos. Lo hicieron ellos mismos. De alguna manera lo hicieron ellos mismos. Él enderezó su postura. Era un almirante del colectivo Citrani. Él había conquistado 12 especies. Cosechó miles de millones de criaturas en todo el mundo. 100 mundos. Él no sería asustado por el ganado. No importa cuán. Se habían vuelto tan avanzados que cambia. Nada, declaró, todavía están humanos. Siguen siendo la especie que, creados, nos pertenecen por derecho de asientos. Simplemente tendremos que ajustarlos. Nuestro acercamiento. Almirante. Él, el oficial de comunicaciones habló. Estamos siendo escaneado. Los humanos han detectado nuestra presencia. Que escaneen. ¿Qué? Ver el poder del colectivo. Belte. Se giró para encarar a su tripulación. Abre un canal. Todas las frecuencias. Entregaré el declaración de cosecha yo mismo. Él, el oficial de comunicaciones, trabajó rápidamente. En cuestión de momentos, una luz indicó que el canal estaba abierto. Belter dio un paso adelante, recomponiéndose. He pronunciado este discurso muchas veces y a muchos. Especie. Era tradición. Era ceremonia. Era un recordatorio para la presa. Que no tenían esperanza. Atención. Criaturas de la tierra. Comenzó su voz. Profundo y autoritario. Soy el almirante. Belourak del colectivo Citrani. Hace 6.000 años, nuestros antepasados vinieron a tu mundo. Plantaron semillas de tu especie. Te dieron vida. Te hicieron lo que eres. Ahora, ha llegado el tiempo de la cosecha. Tú existes, porque permitimos que existieras. Tú, creció porque te diseñamos para crecer. Y ahora cumplirás el propósito en el que fuiste creado. Esto no es un solicitud. Esto no es una negociación. Esto es simplemente el orden natural de las cosas. Tienes una rotación planetaria entrega tu mundo y prepárate para colección. No se recomienda la resistencia. La resistencia solo aumentará tu sufrimiento. El colectivo te agradece a su servicio. Hizo un gesto y el oficial de comunicaciones cerró el canal. Belourak se permitió una pequeña sonrisa. El discurso siempre funcionó. Todas las especies respondieron de la misma manera. Con pánico, con terror, con desesperación. Súplicas de clemencia. Algunos intentaron luchar. Por supuesto. Siempre fracasaron. Él
El colectivo era demasiado poderoso. Él, el colectivo era eterno. Almirante, él. El oficial de comunicaciones dijo, estamos. Ya estoy recibiendo respuesta. Bel Toro. Me sorprendió. La mayoría de las especies tardaron horas para organizar una respuesta. Muéstrame. El principal. La pantalla cambió. Apareció un rostro humano. Pertenecía a una hembra de piel oscura y cabello gris. Vestía un uniforme de algún tipo, cubierto de símbolos y decoraciones. Sus ojos estaban tranquilos. La expresión era aburrida. Esta es la secretaria. General Amaro Concuo de los Estados Unidos. Consejo Terrano, dijo el humano. Tenemos. Recibimos su transmisión. Tenemos. Lo discutimos entre nosotros. Nuestro. La respuesta es la siguiente. Belter se inclinó. Adelante, esperando lágrimas, esperando. Rogando, esperando el dulce miedo que siempre llegaba antes de la cosecha. Nosotros tenemos. Te he estado esperando, dijo el humano. 6.000 años es mucho tiempo. Casi. Pensé que te habías olvidado de nosotros. Pero nosotros. Nunca nos olvidamos de ti. Nunca nos olvidamos. Lo que le hiciste a nuestros antepasados. Nunca. Olvidé el miedo que dejaste en nuestra sangre. Hizo una pausa. Tu turno. La transmisión. Terminó. El puente quedó en silencio. Belter. Se quedó congelado, tratando de procesar lo que había dicho. Acababa de presenciar. Sin miedo, sin pánico, sin sumisión. El humano había mirado. Lo trataba como si fuera una molestia. ¿Cómo? Era un problema menor que había que resolver. El almirante Ktra preguntó con cuidado. ¿Qué son? ¿Sus órdenes? Belruak no respondió. Inmediatamente. Estaba pensando. Estaba recordando algo de lo antiguo. Registros. Algo que había sido marcado, pero en gran medida ignorado. Una nota del equipo de asientos original escrito 6.000. Hace años. Caminó hacia una terminal de datos. Y sacó el archivo. Las palabras. Apareció en pantalla escrito en el antiguo. Escritura Citroni. La especie de muestra. Agresión inusual. Recomiendo. Cronograma de cosecha acelerado. Luchan. Incluso cuando son derrotados. Resisten incluso cuando la resistencia es inútil. Lo hacen. No se comportan como presas normales. Sugieren precaución y tratos futuros. La nota. Había sido despedido en ese momento. El colectivo había conquistado miles de especies. Nunca se habían encontrado con una que no podía romperse. La advertencia parecía innecesario. Ahora, mirando al ser humano, plataformas de defensa y los buques de guerra humanos, y las 200 colonias humanas repartidas por las estrellas, se preguntó si sus antepasados habían hecho una terrible error. El almirante Ktra preguntó. De nuevo. Belarak cerró el archivo. Él apartó la duda de su mente. Lo hizo. No importa cuán avanzados fueran los humanos. Convertirse. No importaba cuán intrépido fuera. Parecían. El colectivo tenía 4.000 buques de guerra de esta flota solamente. Tenían armas que podrían destruir planetas en la mitad. Tenían 50.000 años de experiencia militar. Experiencia. Los humanos tenían 6.000 años. No fue nada. Seguían siendo presas. Siempre serían presas. Lanzamiento del escuadrones de cazas. Belak ordenó. Comience. Formación de ataque. Les mostraremos estas criaturas que pasa con el ganado que olvida su lugar. Mientras sus oficiales se apresuró a obedecer, Torak miró una vez más. En el planeta azul en la pantalla. Algo sobre la calma humana. Su expresión le molestaba. Algo en la forma en que ella había dicho que se sentía tu movimiento. Equivocado. Era casi como si ella supiera. Algo que no hizo.
Muy abajo en él. Superficie de la Tierra. Secretario General. Amara Okonkwo se alejó de la Consejo de Comunicación. A su alrededor se encontraba los 12 miembros de los Terran Unidos. Consejo, los líderes de la humanidad. Las naciones y colonias más grandes. Todos vieron la transmisión de Citrani. Todos habían visto al almirante alienígena. Cara arrogante. Bueno, dijo él. Representante del colectivo Marte. Eso fue dramático. Ciertamente piensan muy bien de sí mismos, dijo él. Embajador de las colonias exteriores. Amara caminó hacia una gran ventana que pasaba por alto la ciudad de Nueva Ginebra. Millones de personas vivieron sus vidas abajo, haciendo sus cosas, sin saber que una flota de invasión alienígena acaban de llegar a su sistema solar. Ellos sería informado pronto. Pero Amara sabía que no habría pánico. La humanidad había estado preparándose para este día durante mucho tiempo. Iniciar protocolo. Regreso a casa, ordenó. Activar todo. Plataformas de defensa orbital. Mueva el primera a quinta flotas en interceptar posiciones. Y que alguien contacte al almirante. Chen, dile que finalmente ha llegado su momento. Llegó. Señora secretaria, dijo él. Representante de la Unión Africana. ¿Deberíamos intentar negociar primero? Quizás podamos evitar lo innecesario. Derramamiento de sangre. Amara se giró para mirarlo. Los ojos estaban duros. No habrá negociación. No habrá diplomacia. Durante 6.000 años hemos vivido con la recuerdo de lo que nos hicieron. La cultura en la Tierra tiene historias de personas sacados de sus casas, de luces en el cielo, de monstruos que vinieron en la noche. Construimos religiones en torno a nuestro miedo a ellos les transmitimos ese miedo. Generaciones. Y cuando finalmente llegamos, las estrellas y encontró las ruinas de la especies que cosecharon antes que nosotros. Ella. Pausado. No habrá negociación. Solo habrá guerra. Los miembros del consejo asintieron. Todos tenían visto las ruinas. Todos habían caminado a través de las ciudades vacías de los muertos. Civilizaciones. Todos habían leído registros dejados por especies que pidió clemencia y no recibió ninguna. Los citranianos no negociaron. Los citranianos no mostró misericordia. El Citrani tomó lo que querían y destruyeron todo lo demás para que la humanidad hiciera lo mismo. Lo mismo. En las profundidades de la superficie de la Tierra. En búnkeres que habían sido construidos siglos. Hace tiempo, los comandantes militares recibieron sus órdenes. A través del sistema solar, las naves, que había estado escondido en el asteroide Cinturón, y a la sombra de Júpiter. Las lunas comenzaron a encender sus motores. Sobre Marte y Venus y las lunas de Saturno, los soldados se ponen sus armaduras y revisaron sus armas. La humanidad no han estado inactivos durante esos 6.000 años. Habían crecido. Habían aprendido. Habían construido. Y lo más importante, tenían recordado. Todo niño humano aprendió la historia. Todo ser humano adulto conocía la verdad. No estaban solos en la universo. Nunca habían estado solos. Algún día, las cosas que habían creado. Ellos regresarían a reclamar su propiedad. Ese día finalmente había llegado. El almirante Chen Wei se encontraba en el puente de el buque insignia Terrano Invicto, observando la flota Citrani en su exhibición táctica. 4.000 naves. Fue número impresionante. El extraterrestre más grande. La flota que la humanidad jamás había encontrado. No fue suficiente. Todos los barcos se reportan listos. Almirante. Su oficial táctico anunció. Chen asintió. Era un anciano ahora con
cabello blanco y piel curtida. Pasó toda su carrera preparándose para este momento. Su padre había preparado. Antes de él, su abuelo antes de eso. Generación tras generación de los Chen. La familia había servido en la defensa Terran. Fuerza, todos ellos sabiendo que algún día los segadores regresarían. Señala a todos. Comandantes de la flota. Chen ordenó. La operación Memoria Larga ya está activa. Participa a voluntad. En todo el sistema solar. Las naves humanas comenzaron a moverse. Surgieron. Desde detrás de planetas y lunas. Desde campos de asteroides y estaciones orbitales. Se movieron con perfecta coordinación. El resultado de siglos de planificación y práctica. El Citrani había llegado a cosechar ganado. Estaban a punto de descubrir que el ganado se había convertido. Algo completamente distinto. En lo eterno. Dominio. El almirante Bel Tourak observó su exhibición táctica con creciente confusión. Las naves humanas no huían. No estaban formando posiciones defensivas. Estaban atacando. En realidad estaban atacando. Almirante, dijo Catra, su voz incierta. Los humanos son avanzando hacia nuestra posición. Todos ellos no muestran signos de miedo ni vacilación. Rock negó con la cabeza. No tiene sentido. Los barcos colectivos eran más grande. Las armas del colectivo eran más poderosa. Cualquier especie racional reconocería la desesperanza de su situación y rendición. Pero los humanos no se rendían. Los humanos estaban cargando directamente a lo sumo. Poderosa flota en la galaxia. Y ellos lo estaban haciendo con lo que parecía ser entusiasmo. Que vengan, Belter, dijo, aunque su voz carecía de su confianza anterior. Aprenderán la precio del desafío. Como las primeras armas. Se disparó y los primeros barcos comenzaron a arder. Almirante Torak del colectivo Citroni recibió su primera lección real sobre lo que la humanidad se había convertido. No sería suya. Último. Y en el silencio del espacio, ¿cómo? La batalla se desató y el fuego floreció entre las estrellas. La antigua contienda entre depredador y presa comenzaron de nuevo. Pero en ese momento, los roles no estaban tan claros. Tiempo, la presa tenía dientes, y los hemos ido afilando durante 6.000 años. La primera batalla duró exactamente 9 minutos y 47 segundos. En ese tiempo, el almirante Belter aprendió más sobre la humanidad que su especie había aprendido en 6.000 años de observación. Comenzó cuando 12 buques de guerra Citroni se separaron de la flota principal y se dirigió hacia una pequeña colonia humana en el borde de la sistema solar. La colonia se llamaba Kepler 442b, un mundo minero con una población de 3 millones. Belter lo elegí como el primer objetivo porque parecía débil. Estaba lejos de la Tierra. No tenía una presencia militar importante. Sería una victoria fácil, una demostración de poder colectivo que aterrorizaría a los resto de la humanidad a la sumisión. Él estaba equivocado en todo. Los 12 buques de guerra se llamaban cosechadores. Eran buques masivos, cada uno capaz de llevando 100.000 criaturas capturadas en sus bahías de almacenamiento. Tenían vidrio como superficies y armas que podrían quemar continentes a cenizas. En 50.000 años, no especie había derrotado alguna vez a una cosechadora en combate. El comandante Stahl lideró el ataque. Era joven para su rango y estaba ansioso por demostrar su valía. Confiado en él, superioridad de sus barcos y su especies. A medida que su flota se acercaba a Kepler 442b, activó la comunicación. Sistema. Atención,
Colonia humana. Tú. Han sido seleccionados para la cosecha. Desactivar tus defensas y prepárate para colección. El incumplimiento resultará en despido inmediato. Esperaba. Silencio. Esperaba terror. Esperaba. La habitual confusión de civiles en pánico, tratando de huir en cualquier primitivo. Los barcos que tenían disponibles. Lo que consiguió era risa. Una voz humana crepitó sobre el sistema de comunicación. Pertenecía a un hombre y sonaba realmente divertido. Compañero de cosecha, ¿tú tienes alguna idea de dónde estás? Esto es Kepler 442b. Los mineros aquí son los hijos más duros de las armas en el exterior. Colonias. La mitad de ellas son antiguas. Militares. La otra mitad son criminales, que eran demasiado malos para las prisiones de la tierra. Acabas de elegir lo peor posible. Objetivo. Stahl sintió que la irritación aumentaba en su pecho. Tus amenazas no tienen sentido. Tenemos 12 buques de guerra de la clase Harviste. Tú. Tener una colonia minera. Sí, los humanos. Dijo. Y tienes unos 30 segundos. Antes de que descubras lo que eso significa. Buena suerte. Se acabó la comunicación. Seld se volvió hacia su oficial táctico. ¿Qué es la presencia militar humana en este mundo? El oficial revisó sus lecturas. Mínimo, comandante, solo detecto unos pocos. Pequeña lancha patrullera. Y espera, hizo una pausa. Sus 4 ojos se abrieron de par en par. Comandante, soy yo. Detección de múltiples contactos emergentes. Del campo de asteroides. Docenas de contactos. Parecen ser humanos. Buques de guerra. Eso es imposible. Nuestros. La inteligencia dijo que esta colonia no tenía presencia militar. Nuestra inteligencia fue 6.000 años de antigüedad. Comandante. Antes de Stahl, podrían responder las primeras naves humanas. Aparecieron a la vista. Eran más pequeños que los segadores, pero se movieron con una velocidad increíble. Sus diseños eran angular y agresivo, cubierto de armas que los sensores Citroni podrían. No se identificaron. Y no estaban solos. Desde posiciones ocultas a lo largo del sistema, aparecieron más barcos. Habían estado esperando. Habían estado escondidos. Sabía que los Citrani venían. Habían preparado una trampa. Todos los barcos. Formación de batalla, gritó Stahl. Abierto. Fuego. Las armas Citroni se activaron. Rayos de energía púrpura atravesaron espacio, diseñado para deshabilitar y capturar. En lugar de destruir. El colectivo. Preferían a sus presas vivas y intactos. Las naves humanas ni siquiera. Intenta esquivarlos. Volaron directo hacia el fuego del arma, absorbiendo los golpes que deberían haberlos deshabilitado. Sus cascos brillaban con energía, pero se mantuvieron. Vienen. Comandante, nuestras armas no están eficaz. Las naves humanas tienen algo. Tipo de blindaje adaptativo. Aumentar. Poder, cambió a munición letal. Los recolectores cambiaron su ataque. Los rayos púrpuras se convirtieron en lanzas al rojo vivo. Destrucción. Varias naves humanas. Explotó, se transformó en expansión. Nubes de metal y llamas. Pero los humanos no se retiraron. No lo hicieron. Disminuir la velocidad. Siguieron avanzando. Directo a la flota Citrani. Y luego. Respondieron al fuego. El primer Citrani. El barco que iba a morir era la cosecha bendita. Un misil humano impactó su sección del motor. Y por un momento no pasó nada. Entonces, el barco simplemente se desmoronó. No lo hizo explotar en el sentido convencional. Fue destrozado por fuerzas que Citrani no podía entender. ¿Qué tipo de arma era esa? Preguntó Sil. Desconocido, comandante. Nuestros sistemas no pueden
Analizarlo. La firma energética ACE. No coincide con nada en nuestra base de datos. La segunda cosechadora murió. Luego una tercera. Ahora había barcos humanos por todas partes. Demasiado rápido para seguirlo, atacando desde ángulos. Eso debería haber sido imposible. Ellos pelearon como depredadores, no como presas. Pelearon como si lo disfrutaran. Stahl observó con horror como un recipiente humano, más pequeño que cualquiera de sus casas, voló directamente a su nave de mando. Fue dañado. Sus motores estaban fallando. Humo vertido por agujeros en su casco. El piloto racional se habría eyectado o se retiró. El piloto humano no. Tampoco. Aceleró. Va. Nos embisten. El oficial táctico gritó. Destruye esa nave. Ahora, todas las armas en el buque de mando abrieron fuego. La vasija humana fue destrozada por el bombardeo, pedazos de él esparcidos por espacio. Por un momento, Stahl sintió alivio. Entonces vio al piloto. El humano había expulsado en el último segundo. Fue flotando en el espacio, vistiendo algún tipo de traje blindado, completamente expuesto a la vacío, y las armas disparan por todos lados. Cualquier criatura racional tendría paralizado por el miedo. El humano criado. Un arma, algún tipo de dispositivo portátil. Lanzador, y lo disparó directamente a la puente de mando del buque. La explosión mató a Stahl instantáneamente. Su último pensamiento era una sola palabra. Imposible. A través de en el campo de batalla, la flota Citrani estaba muriendo. De los 12 cosechadores, solo 3 permanecieron operativos. Se dirigieron a huyen. Sus comandantes finalmente, entendiendo que esto no era una cosecha. Esto fue una matanza. Pero los humanos no los dejaron ir. Los barcos en retirada fueron perseguidos por buques que no debería haber podido atrapar. Los pilotos humanos, empujaron sus motores más allá de los límites seguros, quemando su conduce a cambio de más velocidad. Ellos se estrellaron contra naves Citroni, detonando sus propios reactores para destruir sus enemigos. No luchaban para ganar. Estaban luchando por aniquilar. Cuando la batalla terminó, 9 Citroni. Los cosechadores estaban muertos. Más de 15.000. Los soldados citronianos habían sido asesinados. Los 3 barcos restantes se alejaron cojeando, llevando a los sobrevivientes y una historia que sacudiría a todo el colectivo hasta sus núcleo. En el aspecto humano, las pérdidas fueron significativo. 47 barcos destruidos, más 2.000 muertos. Pero los mineros de Kepler, los 442B, ya estaban celebrando. Ganó. Habían vencido a los segadores y habían enviado un mensaje. Almirante. Recibió el informe sobre su mando. Puente. Lo leyó 3 veces. Seguro que debe haber algún error. 12 cosechadoras contra una colonia minera y solo sobrevivieron 3. Era imposible. Era impensable. ¿Cómo? Preguntó. Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué pasa? Tra estaba a su lado. Igualmente. Aturdidos. Los humanos lucharon sin respeto por su propia supervivencia. Los modelos tácticos suponen que todas las especies se retirará cuando las pérdidas alcancen un cierto umbral. Los humanos no se retiraron. Continuaron atacando hasta que fueron derrotados. Destruido físicamente. Eso no es comportamiento racional. No, almirante. No, pero es efectivo. Belter miró. En la exhibición táctica, la flota humana todavía estaba allí afuera, dando vueltas alrededor del sol. Sistema como una manada de depredadores. Ellos no se escondían. No estaban
Defensiva. Estaban cazando. Para él. Por primera vez en su larga carrera. Belto. Sintió algo que nunca había sentido antes. Hacía frío. Era incómodo. Hizo que sus corazones latieran más rápido y las escamas se tensan contra su piel. Él estaba. Miedo. Contacta con el colectivo alto. Comando, ordenó. Diles que necesitamos refuerzos. Diles que los humanos están. No es lo que esperábamos. Díganselo. Él hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Diles que el ganado ha aprendido a mordida. En la tierra, el secretario general Amara Okonkwo recibió el informe de batalla con triste satisfacción. La victoria en Kepler. El 442B había costado vidas que podrían haber sido nunca ser reemplazado. Pero también tenía demostrado algo importante. Los Citroni podría ser derrotada. La flota enemiga es reagrupamiento, informó el almirante Chembia. Enlace holográfico. Se han retirado al sistema exterior. Nuestros exploradores indican. Están pidiendo refuerzos de fuera del sistema solar. Que llamen. En busca de ayuda, dijo Amara. Cada barco que traemos otro barco que podemos destruir. ¿Cómo reacciona nuestra gente con ira? Señora secretaria, la noticia de la batalla se ha extendido a todas las colonias. Reclutamiento. Las oficinas están desbordadas. Armas. Las fábricas están funcionando a plena capacidad. Todos quieren pelear. Amara asintió. Esto era lo que ella había esperado. Lo que ella había esperado. Durante 6.000 años, la humanidad habían llevado el miedo en sus huesos. Miedo a la oscuridad. Miedo al cielo. Miedo a cosas que no podían explicar. Ahora que el miedo tenía rostro. Ahora ese miedo tenía rostro. Nombre. Y el miedo debidamente canalizado se convirtió en algo completamente distinto. Se convirtió en rabia. Continuar las operaciones defensivas. Ella. Ordenado. Déjalos hacer el siguiente movimiento. Pero asegúrese de que entiendan cada paso. El camino que toman hacia la Tierra les costará. Querida. En las profundidades del espacio, a bordo de un cosechadora dañada cojeando hacia él. Seguridad de la flota principal, un joven. Un oficial Citrani llamado Talips se sentó solo. En sus aposentos. Había sobrevivido a la batalla de Kepler 442b. Había observado. Su comandante murió. Había visto cosas. Eso lo perseguiría por el resto de su vida. Pero una imagen se quedó con él más que cualquier otro. Era el rostro de un piloto humano, visible solo por un momento, a través de la ventana de la cabina de un buque atacante. El barco humano era dañado sin posibilidad de reparación. Su muerte fue cierto. Cualquier criatura racional lo haría. Había estado aterrorizado, pero el humano estaba sonriendo. Ni una sonrisa de locura ni desesperación. Una sonrisa pura y genuina. Alegría. Él estaba feliz. Estaba disfrutando. Él mismo. Estaba a punto de morir y estaba pasándoselo de maravilla. Tal vez lo hizo. No entendía. No podía entender. Los Citrani habían conquistado miles de especies a lo largo de 50.000 años. He visto todas las respuestas posibles a sus cosecha. Terror, sumisión, desesperación, resistencia, negociación desesperada. Al final, las especies reaccionaron de la misma manera. Se rompieron. Se rindieron. Aceptaron su destino. Los humanos no se rompieron. Los humanos no se rindieron. Los humanos volaron sus barcos dañados en el corazón del enemigo. Flotas mientras se reían. Tal vez se detuvo. Los registros antiguos sobre la tierra. Leyó todo lo que su pueblo había registrado sobre humanidad. Los informes de asientos originales. Los registros de observación de los primeros
Siglos, la advertencia desde el primer equipo de investigación. Luchan incluso cuando, derrotado, siempre había pensado que era una exageración, un poco de dramatismo. Lenguaje de científicos que nunca realmente había visto combate. Ahora sabía que, verdad, fue un eufemismo. A través de el sistema solar, la primera fase la guerra estaba terminando. Los Citroni habían llegado, esperando una presa fácil. Habían encontrado algo completamente distinto, algo que contraatacó, algo que se negó a morir en silencio, algo que los hizo sentir, por primera vez en 50.000 años, como si no fueran los más cosas peligrosas en el universo. En él, cámaras del Consejo en la Tierra, Amara Okonkwo se paró frente a una ventana y observó la puesta de sol sobre Nueva Ginebra. En algún lugar, allí, más allá del cielo, una flota alienígena se lamía las heridas y clamaba por refuerzos. En algún lugar allá afuera, las criaturas que habían creado a la humanidad eran aprendiendo que su creación superó todas las expectativas. 6.000 años. Se dijo a sí misma. 6.000 años de esperando. 6.000 años de preparación. Y. Ahora finalmente podemos mostrarles lo que nos hemos convertido. Detrás de ella, el Consejo estaba ocupado coordinando el esfuerzo bélico. Se construían barcos. Se construían soldados. Siendo entrenados. Se estaban usando armas. Fabricado. Toda la especie humana se estaba movilizando por un conflicto que tenían. He estado esperando desde antes de grabar. Historia. Los citranos creían que venían a recoger ganado. Estaban equivocado. El ganado se había convertido. Algo nuevo, algo peligroso. Algo que no dejaría de luchar. Hasta que se acabó la última cosechadora. Destruido. Y en algún lugar de la genética. Memoria de cada ser humano, transmitida de generación en generación. A través de 6.000 años de miedo y supervivencia. Una voz susurró lo mismo. Mensaje que había susurrado desde el principio. Nunca más. El Citrani declararon la guerra a la humanidad. Esperaban una victoria fácil. Habían esperado sumisión. Habían esperado la orden natural de depredador y presa. En cambio, habían despertado algo que deberían haberlo dejado durmiendo. Algo que había esperado 6.000 años. Para este preciso momento. Algo que estaba muy enojado. Y era solo empezando. La segunda fase de la guerra estaba a punto de comenzar. Los Citrani traería más barcos, más soldados, más armas. Lanzarían todo lo que tenían en humanidad. Decididos a demostrar que todavía lo eran. Los amos de la galaxia. Ellos lo harían. Aprender. Todos aprenderían. La humanidad ya no era presa. La humanidad era la cazador, y la caza apenas había terminado. Comenzado. El Consejo de Guerra se reunió en una cámara. En lo profundo de las montañas de Suiza. En un búnker que había sido ampliado y reforzado a lo largo del curso de 3 siglos, el original. La estructura se remonta a los primeros tiempos de la atómica, época en la que la humanidad temía destruir. En sí, ahora cumplía una función diferente. Propósito. Ahora era el corazón el esfuerzo bélico de la humanidad contra un enemigo. De las estrellas. Secretario General Amara Okonkwo se encontraba al frente de la sala, frente a una pared de pantallas que mostraban datos tácticos de todo el sistema solar. Sistema y más allá. A su alrededor estaba sentado él. Líderes de cada facción humana importante. Las naciones de la Tierra, el colectivo Marte, las colonias exteriores, la Federación del Cinturón, y los asentamientos distantes en mundos, con nombres que hubieran sido científicos.
Ficción hace apenas unos siglos. Antes. Discutimos estrategia, empezó Amara. Quiero. Para recordarles a todos por qué estamos aquí. Yo. Quiero recordarte lo que somos. Luchando por. General Thompson. Si usted. Lo haría. Un hombre mayor con la cara llena de cicatrices. Y unos ojos cibernéticos se levantaron y se activaron. Una pantalla holográfica. La habitación se oscureció. Y comenzaron a aparecer imágenes en el aire. Sobre la mesa de conferencias. Esto es. Próxima Century 4. General Thompson. Dijo. El primer mundo extrasolar que hemos visto. Colonizados. Cuando llegamos hace 312 años. Hace tiempo encontramos estos. La imagen mostraba. Ruinas. Estructuras masivas de piedra y metal, cubierto de vegetación alienígena. Pero aún reconocibles como los restos de una ciudad. Calles, edificios, lo que podría. Han sido casas y tiendas y templos. Todo vacío, todo silencioso. Nosotros. Se encontraron restos orgánicos. Thompson. Continuó. Los analizamos. La especie. Quien construyó esta ciudad era inteligente. Habían desarrollado la agricultura, la escritura, matemáticas. Habían comenzado a construir máquinas. Estaban al borde de una revolución industrial. Entonces, aproximadamente 4.000 años antes de que llegaron, algo los mató. Todos. Ellos. Cada uno de los miembros de su especies en todo su mundo. Había señales de armas de resistencia. Fortificaciones, fosas comunes donde enterraron a sus combatientes. Pero al final, perdieron. La imagen cambió. Otra mundo, otra ciudad en ruinas. Esto es GLE 667C. La misma historia. Una civilización en desarrollo. Señales de vida inteligente. De repente. Extinción. Encontramos récords esta vez. Tallas en muros de piedra realizadas por los últimos sobrevivientes. Mostraron barcos que venían de el cielo. Mostraron criaturas con 4 ojos y piel escamosa. Mostraron personas siendo llevadas, cargadas en esos barcos, y nunca más se volvió a ver. La habitación guardó silencio. Todos conocían esta historia. Todos lo habían aprendido en la escuela. Pero, escuchándolo de nuevo ahora con el Citrani, flota esperando justo afuera de su solar. El sistema le dio un nuevo peso a la vieja historia. Nosotros. Se han encontrado 47 mundos con características similares. Evidencia. Thompson dijo que 47 especies. Inteligencia desarrollada. Civilización. Y luego fueron cosechados por el colectivo Citrani. Algunos de ellos. Dejó más registros que otros. Algunos de ellos lograron defenderse durante años. Antes de que fueran abrumados. Pero en él. Al final, cada uno de ellos fue destruido. El holograma cambió de nuevo. Esta vez mostró la Tierra, no la moderna. Tierra, pero Tierra antigua. Las costas. Diferente. Los continentes en ligeramente diferentes posiciones. La vista ampliada. En un lugar específico, el fértil. Creciente. La cuna del ser humano. Civilización. Y luego estamos nosotros. Thompson dijo. La única especie sentada. Por el Citrani que no consiguió. Cosechado. La única especie que sobrevivió lo suficiente para alcanzar las estrellas. La pregunta que hacían nuestros antepasados. La pregunta que movía a todos los militares. Decisión que hemos tomado durante los últimos 300 años fue simple. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Nos dejaron en paz? ¿Por qué nos dieron tiempo para desarrollarse? Porque eran paciente, dijo una voz desde la mesa. Perteneció a la doctora Elena Vázquez, jefa del Instituto Cenológico, organización dedicada al estudio de extraterrestres, especies y sus tecnologías. Ella era viejo, más viejo que cualquiera en la habitación. Ella
Vida prolongada gracias a la tecnología médica que se había desarrollado específicamente para mantener. Su experiencia estará disponible siempre que sea posible. Es posible. Los Citrani no son como nosotros. El doctor Vázquez continuó, no lo hacen. Piensan en años o décadas. Piensan en milenios. Para ellos, 6.000 años no es mucho tiempo. Es temporada de crecimiento. Ellos nos sembraron como sembraron a docenas de otras especies antes que nosotros. Y se fueron lejos para cosechar otros mundos. Ellos se esperaba que volviera y nos encontrara exactamente como nos dejaron primitivos, temerosos, indefensos. No esperaban que lo hiciéramos. Desarrollarnos. No esperaban que lo hiciéramos. Recordar. Y aún así recordamos. Amara dijo, cada cultura en la tierra tiene historias de seres del cielo. Los dioses de la antigua Sumeria, los Davas de la India, los ángeles y demonios del reino abrahámico. Religiones, las serpientes emplumadas de Mesoamérica, todos ellos describen lo mismo. Seres poderosos que vinieron desde arriba, quien se llevó a los humanos, quien no se pudo resistir. Nuestros antepasados lo hicieron. No sabían lo que estaban viendo. Ellos creían que estaban presenciando algo divino. Poder. Pero lo recordaron. Escribieron. Lo dejaron caer. Pasaron las historias de generación tras generación. Ella caminó hacia la pantalla holográfica y tocó un control. La imagen cambió para mostrar una pintura rupestre, antigua, descolorida, pero aún reconocible. Representaba a una criatura con 4 ojos de pie junto a un objeto en forma de disco. Figuras humanas encogidas. Debajo de ella. Esta pintura tiene 12.000 años. Amara dijo que fue encontrado en un cueva en el sur de Francia. Los Citroni. Visitó la tierra varias veces antes de. Nos dejaron crecer. Tomaron muestras. Nos pusieron a prueba. Decidieron que éramos aptos para sus propósitos. Y nuestros antepasados. Observé y recordé y dibujé lo que lo vieron en las paredes de las cuevas. La imagen cambió nuevamente mostrando un documento. Fue escrito en una escritura antigua. Las letras estaban descoloridas pero aún eran legibles. Esto es, la tablilla de Marduk encontrada en las ruinas de Babilonia. Data aproximadamente de 1 hora 800 a.C. Describe una profecía. Los dioses del cielo regresarán cuando la humanidad se han vuelto gordos y numerosos. Ellos lo harán. Vienen a tomar lo que es suyo. Pero si hijos de la tierra recuerden. Sí, prepárense, si luchan, entonces la cosecha se puede detener. Amara miró a su alrededor. Habitación. Todos los ojos estaban puestos en ella. Cada rostro estaba sombrío de comprensión. Los antepasados lo sabían, dijo ella. No lo sabían. Tienen la ciencia para entender lo que estaban viendo. No tenían la tecnología para resistir, pero sabían que había algo ahí fuera, algo que volvería algún día. Y lo intentaron. Nos advierten. Hicieron todo lo que pudieron para asegurarnos de que lo recordaríamos. General Thompson se hizo cargo de la presentación. Cuando la humanidad se desarrolló más rápido que viaje ligero hace 312 años, uno de nuestros. Las primeras misiones fueron encontrar evidencia de los Citroni. Esperábamos estar equivocados. Esperaba que las viejas historias fueran solo mitos. Pero cuando encontramos esas ruinas en Próxima Centauri 4, sabíamos la verdad. Los monstruos eran reales, los cosechadores eran real, y estaban regresando. Así que nosotros. Preparado, dijo el almirante Chen, hablando a través de un enlace holográfico desde su buque insignia. Cada avance militar, cada nuevo arma, cada instalación defensiva, todo fue diseñado con un propósito en mente.
Cuando los Citroni regresaron, nosotros. Estaría listo. El holograma mostró un cronología. Comenzó hace 3 siglos. Y se extendió hasta nuestros días. Nosotros. Desarrolló blindaje adaptativo. Específicamente para contrarrestar la energía Citrani. Armas, explicó Chen. Estudiamos las ruinas que dejaron atrás y revertir. Diseñamos lo que pudimos. Construimos plataformas de defensa orbital basadas en diseños que encontramos en un mundo muerto en el sistema Taeti. Creamos nuevas formas de propulsión, nuevos tipos de blindaje, nuevos armas que podrían perforar Citrani, cascos, y lo mantuvimos en secreto. Amara, añadió, el público sabía que teníamos enemigos. Entre las estrellas. Conocían al general. Amenaza, pero los detalles, la escala de nuestros preparativos, el alcance de nuestros conocimiento que estaba clasificado. Podríamos no arriesgarnos a que la información se difunda. Nosotros. No podía arriesgarse a que el Citrani aprendiera cómo. Estábamos listos. El doctor Vázquez habló de nuevo. Hay otro factor que influye. Nuestro favor. Los Citrani son viejos. La civilización existe desde hace 50.000 años. En todo ese tiempo, nunca se enfrentaron a un serio desafío. Son complacientes. Son arrogantes. Ellos. Supongamos que ninguna especie de presa podría jamás amenazarlos porque no hay especies presas. Hasta ahora, dijo él, representante del colectivo Marte. Hasta ahora, Amara estaba de acuerdo. La batalla en Kepler 442b demostró que podemos vencer. Ellos. Pero debemos tener cuidado. La flota que nos atacó fue una cosechadora expedición, no una fuerza militar completa. Cuando los Citrani se dan cuenta de lo que son, de cara al futuro, enviarán más barcos. Barcos más grandes, mejores comandantes. La guerra apenas comienza. El holograma cambió una última vez. Mostró un mapa de la galaxia con el espacio humano marcado en territorio azul y estimado de Citrani. Marcado en rojo. El área roja era enorme. Miles de sistemas estelares. Incontables. Mundos. El colectivo Citrani abarca una porción significativa de la galaxia. El general Thompson dijo, tienen más barcos de los que podemos contar, más soldados de lo que podemos imaginar. En una línea recta. Lucha, flota contra flota. Ellos nos abruman eventualmente. No podemos ganar. Solo por la fuerza. Entonces, ¿cómo podemos ganar? Preguntó el representante de la Federación de Cinturón. Amara sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que había pasado años planeando. En este preciso momento, no luchamos contra ellos. En sus términos, dijo, los Citroni están acostumbrados a cosechar especies presas. Esperan que nos acobardemos. Esperan que nos acobardemos. Correr. Esperan que frenemos cuando la presión se vuelve demasiado grande. Entonces, hacemos lo contrario. Atacamos. Nos arriesgamos. Nunca lo tomarían. Luchamos de maneras. No pueden predecir ni comprender. Apareció una nueva pantalla que muestra tácticas y estrategias militares. Humano. Los soldados son diferentes a cualquier enemigo. Los Citroni se han enfrentado alguna vez. No. Retirarse cuando la batalla se vuelve contra nosotros. Nos atrincheramos. Contraatacamos. Usamos tácticas de guerrilla, sabotaje, guerra psicológica. Hacemos todo lo posible. El planeta que intentan tomar les cuesta. Querida. Hacemos que cada victoria sea suya. Lograr sentirse como una derrota. Almirante Chen. Asintió. Nuestros pilotos están entrenados para embestir barcos enemigos si sus armas fallan. Las fuerzas terrestres están entrenadas para luchar hasta el último soldado cae.
Nuestros civiles están entrenados para resistir la ocupación a través de cualquier medio necesario. Los Citroni esperan que valoremos nuestra vida por encima de todo. No entienden que hay cosas que valoramos más. ¿Cómo cuáles?, preguntó un joven representante que no había hablado antes. Venganza, dijo Amara simplemente. Durante 6.000 años hemos llevado el miedo a los segadores en nuestra sangre. Los niños tienen pesadillas sobre cosas en el cielo. Nuestras culturas se basan en historias de secuestro y terror. El Citrani nos creó para ser ganado. Nos diseñaron para tener miedo. Pero ellos cometieron un error. Nos dieron demasiado. El tiempo y el miedo, dado el tiempo suficiente, se convierten en algo completamente distinto. Ira, General Thompson dijo. Odio, Dr. Vázquez. Añadido. Determinación. Almirante Chen. Terminado. Amara miró alrededor de la habitación, encontrando la mirada de cada líder presente. Los Citrani pensaron que estaban llegando a cosechar una población dócil. Pensaron que iban a recolectar ganado. En cambio, van a enfrentar una especie que se ha estado preparando para ellos durante 6.000 años. Una especie que sabe exactamente qué son y qué lo hacen. Una especie que ha decidido, colectivamente y por unanimidad, que preferiría morir luchando antes que someterme a esclavitud. Hizo una pausa, dejando que sus palabras. Sumérgete. Esta guerra será larga. Será sangriento. Muchos de nosotros no sobreviviremos para ver su final. Pero te prometo esto. No perderemos. No podemos perder porque perder significa extinción no solo para nosotros, pero para cada especie. La Citranani cosecharían después de nosotros. Estamos luchando por algo más que nosotros mismos. Estamos luchando para cada raza inteligente que pudiera desarrollarse en esta galaxia para el próximo millones de años. La habitación quedó en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, representante de las colonias exteriores comenzó a aplaudir. Otros se unieron a él. Dentro. Segundos después toda la sala estaba aplaudiendo. Amara levantó la mano para pedir silencio. Ya basta de celebrar. Tenemos trabajo que hacer. Los Citrani enviarán refuerzos. Necesitamos estar preparados. Almirante Chen, usted, tener el mando operativo de todos los militares. Fuerzas. General Thompson, usted, coordinar las defensas terrestres. Dr. Vázquez, quiero que tu equipo analice cada pieza de la tecnología Stroni que podemos capturar. Nosotros. Necesitan comprender sus debilidades. Y. Usted, señora secretaria. Almirante Chen, preguntó. La expresión de Amara se endureció. Yo estaré haciendo algo que he estado esperando toda la vida por hacer. Te enviaré un mensaje al alto mando Citroni. Yo quiero que sepan exactamente quiénes son. Tratando con. Quiero que entiendan que no somos ganado. No somos presa. Somos la especie que sobrevivió. Somos la especie que recordó y somos la especie que va a destruirlos. Ella se giró para encarar a los pantallas que miran la pantalla táctica de posiciones enemigas. Nos crearon para ser comida, dijo en voz baja. Están a punto de para aprender qué pasa cuando la comida lucha a lo lejos, a través del vasto vacío del espacio. El Instituto Citroni. El comando estaba recibiendo informes de la expedición a la Tierra. Estaban leyendo sobre batallas imposibles, sobre presas que se negó a morir, sobre una especie que había de alguna manera se transformó de el ganado en algo peligroso. El colectivo había gobernado la galaxia durante 50.000 años. Nunca se habían enfrentado a un verdadero desafío. Nunca se habían imaginado
que una de sus propias creaciones podría amenazarlos. Estaban a punto de aprender cuán equivocados habían estado. Y en él, oscuridad entre las estrellas, naves humanas estaban ya en movimiento. Fuerzas de ataque, sabotaje, equipos, exploradores explorando el territorio enemigo. La guerra se estaba extendiendo más allá del sistema solar. Sistema, más allá de los límites que él. El pensamiento Citrani definía el espacio humano. La humanidad no se contentó con defender sus propios mundos. La humanidad estaba yendo hacia él. Ofensiva. Los cazadores estaban a punto de descubre lo que se siente al ser cazado. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. De nuevo. Los refuerzos llegaron a las 6 meses después de la primera batalla. Almirante. Torak había solicitado barcos adicionales. El alto mando Citrani había enviado todo. 4.000 buques de guerra emergieron de plegar el espacio más allá de la órbita de Neptuno. Fue la fuerza militar más grande del colectivo que alguna vez se había reunido en una ubicación única. Barcos recolectores, cada uno capaz de transportar 100.000 cautivos, buques destructores diseñados para romper las defensas planetarias, ordenar transportistas que podrían coordinar todo, flotas, y en el centro de la formación, el dominio eterno, la buque insignia del imperio más poderoso del mundo. La galaxia se paró en su puente, observando cómo la enorme flota toma forma. A su alrededor, había pasado 6 meses, estudiando informes de la etapa inicial. Compromiso. Había analizado cada grabación, cada evaluación táctica, todos los relatos de los supervivientes de la masacre de Kepler 442b. Ahora lo entendía. A lo que se enfrentaba. Los humanos estaban diferentes. Eran peligrosos. Ellos. No se rendiría, pero no lo hizo. Asunto. El colectivo tenía 4.000 barcos. Los humanos, según los últimos datos. Inteligencia, tenía quizás 600. Los números eran imposibles de superar. La victoria estaba asegurada. Todos los barcos informan. Listo. El almirante Ktra anunció la flota. Espera tus órdenes. Belarac asintió. Lentamente. Objetivo, la Tierra, el hogar humano. Mundo. Lo quemaremos desde la órbita. Nosotros. Destruirá cada ciudad, cada instalación, cada señal de su civilización. Y luego nos trasladaremos a sus colonias y hacen lo mismo. Por él. Cuando terminemos, no habrá más humanos que quedaron en el universo. No fue el plan original. El plan original tenía sido para cosechar a los humanos, para agregar sus material genético para la alimentación colectiva. Suministro. Pero eso ya no era posible. Los humanos también habían demostrado su valía. Era peligroso mantenerlos vivos. Eran como un virus que tuvo que ser eliminado antes. Podría extenderse. Mueva la flota a formación de ataque. Belto ordenó. Terminamos. Esto hoy. La enorme armada Citrani comenzó a moverse hacia el interior solar. Sistema. Fue una vista impresionante. Miles de barcos moviéndose en perfecta armonía. Coordinación, sus cascos brillando en la luz del sol lejano. Nada en la galaxia podría resistir tal cosa. Fuerza. Nada excepto humanidad. La primera advertencia llegó cuando la flota pasó la órbita de Júpiter. Los sensores detectaron movimiento en el cinturón de asteroides. Docenas de pequeños contactos que se acercan a gran altura. Velocidad. Naves humanas. El oficial táctico. Reportado. Nave de ataque. Están en un rumbo de intercepción. Belterac sintió un escalofrío. Corren por su columna vertebral. Docenas de barcos. Contra 4.000. Fue un suicidio. Fue inútil. Era exactamente lo que había hecho. Esperado.
Destruyanlos, ordenó. Él. Las primeras filas de la flota Citrani se abrieron. Fuego. El espacio se iluminó con rayos de energía y salvas de misiles. Las naves humanas eran atrapados en una tormenta de destrucción. Ellos. No disminuyó la velocidad. La primera ola de la nave de ataque humana voló directamente hacia los dientes del aluvión de Citrini. Algunos. Explotó al instante. Otros fueron alcanzados. Tras el impacto, sus cascos se desintegraron, pieza por pieza. Pero seguían llegando. Siguieron disparando y siguieron muriendo. Una nave humana, dejando tras de sí humo y fuego. De una docena de heridas, logró llegar a un destructor Stroni. Se estrelló directamente en la sección del motor del destructor. Su piloto que elige la muerte antes que la retirada. La explosión se llevó ambos barcos. Almirante, dijo Ktra con la voz tensa. Tensión. No se están retirando. Ellos. Todos van a morir y no lo están retirándose. Lo sé, respondió Belrak. Él había visto esto antes en Kepler 442b. Él. Los humanos no luchaban como seres racionales. Criaturas. Lucharon como si lo hubieran hecho. No tenían nada que perder. Lucharon como si ya estaban muertos y simplemente no habían. Lo aceptó todavía. La primera ola fue destruido en cuestión de minutos. Pero antes de que Citrani podría celebrar una segunda ola. Apareció y luego un tercero y luego un cuarto. Los humanos estaban lanzando todo lo que tenían en la invasión. Flota. Pequeñas naves de ataque, más grandes. Fragatas, barcos mineros convertidos en plataformas de armas. Ninguna de ellas podría sobrevivir contra la armada Citrani. Todos. De todos modos, llegaron muchos y cada ola tomó un peaje. Un destructor paralizado por un ataque kamikaze. Un portaaviones dañado por un misil que no debería haber podido para penetrar sus escudos. Una cosechadora. El barco fue destrozado cuando un piloto humano detonó su propio reactor a quemarropa. Rango. Para cuando la flota Citrani llegaron a la órbita de Marte, habían perdido 200 barcos. Era una pequeña fracción de su fuerza total. También fue más barcos que el colectivo había perdido en los últimos 1000 años de operaciones. Combinado. Marte era una fortaleza. El rojo. El planeta se había transformado a lo largo de siglos de terraformación y construcción en una fortaleza militar. Las plataformas orbitales estaban repletas de armas. Las instalaciones terrestres podrían disparar hacia espacio. Y en algún lugar en el polvoriento. Túneles bajo la superficie. Millones de los humanos esperaron. Quémenlo. Belak ordenó. Quemar todo el planeta. Los Citrani. La flota abrió fuego. Los rayos de energía impactaron las plataformas orbitales, destruyéndolas. Uno por uno. Los misiles llovieron sobre él. Superficie, creando cráteres visibles desde espacio. Durante horas, el bombardeo continuó, pero los defensores no lo hicieron. Dejen de luchar. Desde búnkeres ocultos, armas humanas respondieron al fuego. Barco tras un barco de la flota Citrani fue dañado o destruidas. Las plataformas orbitales, incluso mientras morían, siguieron disparando, hasta que sus reactores explotaron. Tierra. Las fuerzas emergieron de refugios subterráneos. Disparar misiles tierra-espacio antes. Siendo asesinado por el bombardeo. Y. Cuando los Trani finalmente desembarcaron tropas. Para asegurar el planeta, el verdadero horror comenzó. Los humanos en Marte no rendirse. Emboscaron a Citrani. Patrullas en el polvo rojo. Ponen trampas. En edificios abandonados. Se derrumbaron. Túneles sobre los soldados enemigos. Ellos lucharon con armas, con explosivos, con sus propias manos. Comandante, un oficial de las fuerzas terrestres informó que su
Voz temblorosa. Hemos tomado la primaria ciudad, pero la resistencia continúa. Ellos están luchando desde cada edificio, cada calle, cada habitación. Estamos tomando. Las víctimas se cuentan por miles. Escuché el informe en silencio. Esto no era así como se suponía que debía funcionar la guerra. Cuando bombardeaste un planeta desde la órbita, se suponía que los sobrevivientes rendirse. Cuando aterrizaste abrumadoramente fuerzas, se suponía que los defensores rendirse. Esa fue la respuesta racional. Eso fue lo que hicieron todas las demás especies en él. La galaxia lo había hecho. Los humanos no estaban. Racional. Retirar las fuerzas terrestres. Beltor finalmente ordenó. Reduciremos el planeta a escombros del espacio. Allí no les quedará nada que defender. El bombardeo de Marte continuó durante 3 días. Al final, la superficie estaba marcadas por cráteres. Las ciudades estaban desaparecido. Las plataformas orbitales eran escombros. Según todos los modelos tácticos, no. Cualquier ser vivo debería haber sobrevivido. Pero, cuando los Citrani enviaron drones para confirmar la destrucción, encontraron humanos todavía luchando. Soldados que se habían escondido en búnkeres profundos, civiles que habían ocupado armas, supervivientes que emergieron de la cenizas para disparar un último tiro al invasores antes de morir. Los Troni mataron a millones, pero no habían roto el espíritu humano. La flota siguió adelante, hacia la Tierra. La Tierra fue defendida por todo lo que le quedaba a la humanidad. 300. Los buques de guerra formaron un muro entre ellos. Citroni y su mundo natal. Orbital. Las plataformas rodeaban el planeta como un corona de espinas. En la superficie, 8.000 millones de personas esperaron. Algunos de ellos tenían miedo. Todos estaban listos. Almirante Cheni estaba de pie en el puente del Invicto, observando el Citrani. Se acerca la armada. Su flota estaba superados en número casi 8-1. Sus barcos eran más pequeños, menos poderosos, menos numerosos. Todos los cálculos tácticos decían que lo haría. Perder. Sonrió. Abre un canal para todos. Barcos, ordenó. Quiero que todos. Escucha esto. El oficial de comunicaciones asintió. Canal abierto, almirante. Chen respiró hondo. Este es el almirante. Cheni. El enemigo se acerca a la Tierra. Creen que esto será fácil. Victoria. Creen que nos romperemos. Creen que huiremos. Hizo una pausa. Están equivocados. A través de la flota humana, los soldados y marineros escucharon la voz del comandante. Durante 6.000 años. He vivido a la sombra del miedo. Miedo. Del cielo. Miedo a la oscuridad. Miedo. De las cosas que vinieron en la noche y se llevó a nuestros antepasados. Hoy, eso. El miedo termina. Hoy nos ponemos de pie y enfrentamos el monstruos. Hoy les mostramos lo que la humanidad se ha convertido. Chen miró hacia afuera. Las estrellas, en las luces lejanas del flota Citroni. Algunos de nosotros no lo haremos. Sobrevivir a esta batalla. Ese es el precio. De libertad. Pero te prometo esto. Cada uno de nosotros que cae recibirá cientos de ellos con nosotros. Cada barco que perder les costará caro. Y cuando esto se acabó, cuando el último Citrani, la nave arde en el vacío, la galaxia, sabrán que la humanidad no puede ser conquistado, no se puede cosechar, no se puede ser destruido. Levantó el puño para tierra, para la humanidad, para cada antepasado. Nos robaron. No hay retirada, no hay rendirse. Hoy les hacemos pagar. La flota humana rugió en respuesta. En el barco, los soldados gritaron su desafío. En la tierra,
Miles de millones de personas vieron él. Transmitieron y agregaron sus voces a la llorar. Y entonces comenzó la batalla. La batalla de Saúl fue la más sangrienta. Compromiso con la historia galáctica. Para 72 horas, la humanidad y los Citrani lucharon. Sin pausa. Los barcos murieron por él. Cientos. Los escombros llenaron el espacio alrededor. La Tierra hasta que la navegación se volvió casi imposible. Los citraníes tenían más barcos, más armas, más soldados. Pero los humanos tenían algo que los citrani podían. No entendían. Estaban desesperados. Tenían rabia. Tenían 6.000 años de furia acumulada. Finalmente se le dio una salida. Pilotos humanos volaron aviones suicidas. Misiones en el corazón del enemigo. Flota. Los artilleros humanos siguieron disparando incluso mientras sus naves ardían a su alrededor. Humanos. Los soldados abordaron los barcos Citroni y lucharon cuerpo a cuerpo en los pasillos. Matar y morir en la oscuridad. Entre las estrellas. Belter observó la flota se está desgarrando y sintiendo algo que nunca había sentido antes. Terror. No se detendrán, dijo Ktra. Su voz hueca. Hemos matado miles de ellos, decenas de miles. Y no pararán. Están locos. Belarak respondió, no, almirante. Son algo peor. Están motivados. En el segundo día de la batalla, un humano. Frigot, sus motores destruidos, su armas agotadas, su tripulación reducida a un solo piloto hizo un último intento hacia el dominio eterno. El nombre del piloto era la teniente Sarah Park. Tenía 26 años. Ella lo sabía cuando ella se ofreció como voluntaria para esta misión que ella no sobreviviría. A ella no le importaba. El barco gritó a través de los Citroni. Formación, esquivando el fuego por instinto. Sola, podía ver la enorme masa de el buque insignia enemigo cada vez más grande en su ventana gráfica. Podía ver las armas. La estaba siguiendo. Intentando localizarla, ella activó su sistema de comunicación. Ella quería que Citrani escuchara su última palabras. Este es el teniente Park de la Fuerza de Defensa Terran. Estoy a punto de estrellar mi barco contra tu puente. Yo pensé que deberías saber por qué. Ella estaba todavía sonriendo mientras hablaba. Viniste a nuestro mundo hace 6.000 años. Nos quitaste nuestro gente. Nos trataron como animales. Y. Entonces te fuiste pensando que podrías. Vuelve cuando quieras y llévatelo. Mas, te equivocaste. Lo recordamos. Nosotros. Preparado. Y ahora vamos a destruirte. Su nave estaba a segundos de impacto. Los artilleros Citrani dispararon todo lo que tenían. La golpearon. La embarcación. La arrancaron en pedazos. Le prendieron fuego. Siguió viniendo. Dile. Tus amos. Dijo el teniente Park. Dile. Todos en su patético colectivo. La humanidad les envía saludos. Su nave golpeó el puente del dominio eterno a toda velocidad. La explosión mató al almirante. Belter. Mató a Ktra. Mató. Todos en la cubierta de mando. Y. Envió un mensaje a cada Citrani en el sistema. Los humanos no se detendrían. Los humanos nunca se detendrían. Los humanos morirían. Cada uno de ellos sí. Era necesario, pero no se rendirían. Al tercer día, la flota de Citrani se retiraron. Habían venido con 4.000 barcos. Salieron con 800. Se esperaba que conquistara una especie primitiva. Habían encontrado algo completamente distinto. Mientras los supervivientes huían hacia el exterior. Sistema, transmiten un mensaje de vuelta a el mundo hogar colectivo. Era
El primer mensaje de este tipo en los últimos 50.000 años. Historia del Imperio Citroni. Fue un solicitud de alto el fuego. Y en la tierra, magullado y golpeado y sangrando, pero, aún en pie, la humanidad celebrada. Habían ganado. Contra todo pronóstico. Contra un enemigo que nunca había existido. Derrotados, habían ganado. Secretario. El general Amara Okonkwo se encontraba entre las ruinas de Nueva Ginebra, mirando hacia un cielo todavía lleno de escombros de la batalla. A su alrededor, la gente estaba excavando. Sobrevivientes, tratando a los heridos. De luto por los muertos. El costo había sido enorme. Millones de víctimas. Cientos de naves destruidas. Marte era un tierra baldía. Las colonias exteriores estaban en ruinas. Pero la humanidad todavía estaba aquí. La humanidad seguía luchando. Y los Citroni estaban corriendo. Señora secretaria, dijo un ayudante, acercándose con cuidado. Nosotros. He recibido un mensaje de la flota Citrani. Están solicitando condiciones para un alto el fuego. Amara no. Responda inmediatamente. Ella estaba pensando sobre el teniente Park, sobre el almirante Chen, que había muerto cuando los Invictos fue destruida, sobre los innumerables otros que habían dado su vida en él. Batalla. Díselo, dijo finalmente, que discutiremos términos, pero hagamos. Seguro que entienden una cosa, ¿qué es? Eso, señora secretaria. Amara se volvió hacia. La miró con ojos fríos. Su voz era firme. Esto no ha terminado. Nosotros no vamos a parar hasta que el colectivo está destruido. Diles que cada día se demoran. Cada día se demoran. Negarse a rendirse por completo. Más de sus barcos morirán. Más de los soldados morirán. Hemos estado esperando 6.000 años para este momento. No estamos. Lo voy a desperdiciar. La ayuda se la tragó. Nerviosamente. Sí, señora secretaria. Como él. Se apresuró a entregar el mensaje. Amara volvió a mirar las estrellas. En algún lugar, los restos de la flota de Citrani se lamía los pies. Heridas. En algún lugar allá afuera, el alto. El comando estaba recibiendo informes sobre él. Derrota imposible. Ella esperaba que fueran. Tenía miedo. Esperaba que entendieran lo que se habían desatado porque la humanidad estaba recién comenzando y la siguiente fase de la guerra haría la batalla del alma. Parece una pequeña escaramuza. Los cazadores. Se había convertido en el perseguido y la humanidad estaba muy buenos cazando. Los Citroni. El Alto Senado no había convocado una sesión de emergencia en 3.000 años. Allí. No había habido necesidad. El colectivo estaba eterno. El colectivo era supremo. Nada en la galaxia podría amenazarnos. Su dominio. Hasta ahora, los grandes. La cámara estaba llena de lo más. Seres poderosos en el Imperio Citrani. Senadores que controlaban toda la estrella. Sistemas. Almirantes que comandaban flotas. De miles, el propio árbitro supremo. El Citrani vivo más antiguo que había. Supervisó personalmente la cosecha de 100 especies. Y de pie ante todos ellos, un solo ser humano. Embajador. Cheni era el sobrino del almirante que había muerto defendiendo la tierra. Tenía 53 años. Años de edad, con cabello gris y ojos tranquilos. Llevaba un sencillo uniforme negro sin decoraciones excepto un pequeño alfiler en su collar, símbolo de los estados terranos. Consejo. No tenía miedo. El alto. El árbitro habló primero. Su voz era antiguo y frío, como el viento que sopla a través de una tumba vacía. Te encuentras en el corazón del colectivo. Ningún miembro de una especie de presa ha puesto un pie en este cámara. ¿Entiendes la
¿Cuál es la importancia de este momento? Chen. Asentí. Lo hago. Me has invitado aquí. Porque tienes miedo. Tienes. Sufriste derrotas que no puedes. Explícame. Tu flota en Saúl estaba destruido. Tus comandantes están muertos. Y. Por primera vez en 50.000 años. Tú. No sé qué hacer a continuación. Un murmullo corrió por la Cámara del Senado. Varios. Los senadores hicieron sonidos de indignación, pero él. El alto árbitro levantó una mano con garras para. Silencio. Eres valiente, dijo. Lo haré. Te lo concedo. Pero solo la audacia lo hará. No salves tu especie. El colectivo abarca miles de sistemas estelares. Tenemos miles de millones de soldados, decenas de miles de buques de guerra. Lo que enfrentaste en Saúl fue una expedición de cosecha, no una verdadera fuerza militar. Si comprometemos todo nuestro potencial, fuerza contra tu pueblo, tendrás ser aniquilado. Chen sonrió. Era un sonrisa delgada y peligrosa. Entonces, ¿por qué no? ¿Tú? La cámara quedó en silencio. Han pasado 6 meses desde la batalla de Saúl. Chen continuó. Han pasado 6 meses desde tú. La flota se retiró. En ese tiempo, hemos fortificado nuestras colonias. Hemos construido nuevos barcos. Hemos ampliado nuestro ejército. Y hemos iniciado operaciones en espacio colectivo. Tocó un control en su muñeca y una pantalla holográfica. Apareció en el centro de la cámara. Mostró un mapa de la galaxia con territorio Citroni marcado en rojo. 3. Hace semanas, una fuerza de ataque terrestre destruyó un depósito de suministros colectivo en el sistema Vega. Hace 2 semanas, atacó un astillero en el Alter sector. La semana pasada, liberamos a 40.000 cautivos de una estación de cosecha cerca de Niv. Chen hizo una pausa. Tu gente llama esa comida. Los llamamos supervivientes. Y. Vamos a liberar a todos y cada uno de nosotros. Ellos, los 4 ojos del árbitro supremo. Estrecho. Son molestias menores. Incursiones de refugiados desesperados. Demuestran nada, ¿verdad? Chen tocó a otro. Control. La pantalla holográfica. Cambiado, mostrando los movimientos de la flota. Esto es la posición actual de la séptima flota colectiva, que fue. Se supone que debes proteger tu frontera con los territorios de Orión. Como pueden ver, han sido redistribuidos para cazar a nuestros grupos de asalto. Y este es el posición de su tercera flota, que era. Se supone que deben estar patrullando el núcleo. Sistemas. Han sido enviados a reforzar el sector Alter. Miró. Ante el árbitro supremo. Estás estirado. Delgada. Estás respondiendo a amenazas que aparecer y desaparecer antes de que puedas atraparlos. Y cada nave que redespliegas es un barco que no se defiende. Algo más. Chen sonrió de nuevo. Nosotros no están tratando de derrotarte en uno. Gran batalla. Te vamos a desangrar. Lentamente. Te vamos a hacer así. Asustado, tan paranoico, tan desesperado que, al final os destruiréis a vosotros mismos. La sala del Senado estalló en ruido. Los senadores gritaron. Los almirantes atacaron. Mesas. El propio árbitro supremo se levantó. Desde su trono, su antiguo cuerpo. Temblando de rabia. ¿Te atreves a amenazar? Nosotros. Eres una especie de presa. Existes. Porque permitimos que existieras. Chen. No se inmutó. Se quedó en el centro del imperio más poderoso del galaxia, rodeada de seres que querían. Lo mató. Y él no se inmutó. Eso es exactamente el problema, dijo. Sigues diciendo eso. Sigues creyéndolo. Pero estás equivocado. No somos presas. Nunca estaban. Cometiste un error al sentarte.
Nuestro mundo hace 6.000 años. Pensaste. Estabas creando ganado. En cambio, creaste tus propios destructores. Él tomó un paso adelante. Los guardias alrededor de él. La cámara se movió. Pero el alto árbitro. Les hice señas para que se detuvieran. Déjame contarte una historia. Chen dijo, una historia sobre mí. Especies. Hace 6.000 años, sus antepasados vinieron a nuestro mundo. Se llevaron a nuestra gente. Nos trataron como animales. Y luego, se fueron, asumiendo que todavía estaríamos esperando cuando regresaron. Pero lo hicimos. No esperamos. No lo olvidamos. Nosotros. Recordaba cada historia, cada pesadilla, cada terror transmitido de generación en generación. Generaciones. Y nos preparamos. Él hizo un gesto hacia la pantalla holográfica. Cada avance en la tecnología humana estaba impulsado por el miedo a tu regreso. Cada doctrina militar, cada sistema de armas, cada instalación defensiva, toda ella, fue diseñado con un propósito: derrotar. Tú. No sabíamos cuándo vendrías. Atrás. No sabíamos lo poderoso que eras. Sería. Pero sabíamos que estabas ahí. Y pasamos 6.000 años preparándonos. La cámara estaba en silencio ahora. Incluso él. Los senadores más agresivos estaban escuchando. Me preguntaste por qué no tenemos miedo. Chen. Continuó. Me preguntaste por qué peleamos tanto. Duro en el alma. ¿Por qué muere nuestra gente? ¿Riendo? ¿Por qué nos negamos a rendirnos? ¿Importa el costo? La respuesta es simple. Miedo. Llevamos 6.000 años con miedo. Años. Hemos vivido con miedo tanto tiempo, que se ha convertido en parte de nosotros. Nos ha cambiado. Nos ha convertido en algo que no puedes entender. Bueno, miró alrededor de la cámara, encontrando las miradas de cada senador y almirante. No le tememos a la muerte. Nosotros tenemos miedo de lo que representas. Temo volver a ser ganado. Tenemos miedo de ver a nuestros hijos arrebatados, nuestros mundos cosechados, nuestra especie borrada de la historia como tantos antes que nosotros. Ese miedo es más fuerte que cualquier cosa que tengas. Puede amenazarnos con ese miedo haznos luchar hasta que quede el último humano. Muertos. Ese miedo nos hará destruir nosotros mismos en lugar de someternos a ti. El árbitro supremo se recostó en su trono. Por primera vez parecía de su edad. Parecía cansado. ¿Qué quieres? Preguntó. Ríndete, dijo Chen simplemente. Completo e incondicional. Lo harás. Liberar todas las especies cautivas actualmente, recluidos en instalaciones de estasis colectiva. Sembrarás todo el territorio dentro de 500 años luz de la Tierra. Desarmarás sus flotas militares y sométense a inspección por las fuerzas terrestres. Y tú, reconocerá públicamente y para siempre que la humanidad no es ganado, que nosotros son una especie soberana con derechos, igual a cualquier otra en la galaxia. Las exigencias. Flotaba en el aire. Cada ser en él. La cámara sabía lo que querían decir. El colectivo nunca se había rendido. El colectivo nunca había reconocido ninguna especie como un igual. El colectivo tenía. Nunca he hecho nada excepto tomar lo que tengo. Quería y destruir lo que no quería. Si nos negamos, preguntó el alto árbitro. La expresión de Chen no cambió. Entonces, seguimos luchando. Atacamos líneas de suministro. Atacamos sus colonias. Nosotros. Libera a tus cautivos y ármalos contra tú. Convertimos todas las especies que hayas conocido, cosechados en aliados contra ti. En 100 años o 1000 años, o 10.000 años, finalmente llegaremos. Esta cámara y la quemaremos hasta el suelo. Hizo una pausa. Dijiste que el colectivo es eterno.
Estás equivocado. Todo termina. Todo muere. Incluso imperios que han durado 50.000 años. La única pregunta es cuánta sangre necesitas. Quiere derramar antes de aceptar el inevitable. El alto árbitro guardó silencio. Por un largo momento. A su alrededor, él, senadores y almirantes esperaban su respuesta. El destino de dos civilizaciones pendía de un hilo. Finalmente, lentamente, el anciano Citrani asintió. Lo haremos. Discutir sus términos. 3 meses después, se firmó el Tratado del Alma. El colectivo Citrani se rindió. Ellos liberaron a sus cautivos. Se retiraron del espacio humano. Reconocieron la humanidad como potencia soberana. Fue la mayor victoria en la historia de la humanidad. Pero el secretario general Amara Okonkwo lo sabía. No fue el final. De pie en él, cámaras del Consejo reconstruidas en Nueva Ginebra. Ella observó las celebraciones afuera. Con ojos cansados. La guerra había terminado. El enemigo fue derrotado. La humanidad sobrevivió. Y, sin embargo, no pudo descansar. Los Citrani no son la única amenaza. Ella les dijo a sus asesores. Hay otras especies de depredadores por ahí, otras imperios que podrían vernos como presas. Nosotros no podemos volvernos complacientes. No podemos. Supongamos que estamos a salvo. Almirante Marcus Webb, que había reemplazado a Chen Wei como director de la flota Terran, asintió con la cabeza. Acuerdo. Ya hemos comenzado. Analizando las bases de datos de Citrani que capturado. Hay referencias a al menos otras 3 grandes potencias en el galaxia. 2 de ellos han tenido conflictos con el colectivo en el pasado. El tercero es desconocido. Entonces nos preparamos. Amara dijo, aprendemos todo lo que podemos sobre estos poderes. Construimos más naves. Desarrollamos nuevas armas. Fabricamos alianzas con las especies de las que nos liberamos. El colectivo. Y nos aseguramos de que nadie. Uno nunca más piensa en la humanidad como ganado. Se giró para mirar al ventana. Afuera, millones de personas celebraron su victoria. Ellos aplaudieron. Lloraron. Se abrazaron en las calles. No sabían que sus líderes ya estaban haciendo planes para la próxima guerra. No sabían que la galaxia era vasta y llena de peligros. No sabían que la humanidad, la lucha por la supervivencia era simplemente principio. Pero Amara lo sabía. Ella tenía siempre conocido. En los archivos debajo. En la sala del consejo se presentó un nuevo expediente. Creado. Fue clasificado en el nivel más alto, accesible solo para un puñado de personas. Contenía todo lo que la humanidad sabía sobre el otro. Las principales potencias de la galaxia, sus territorios, sus capacidades, sus potenciales como amenazas o aliados. El archivo se etiquetó simplemente como preocupaciones futuras. Y, al final de la primera página, alguien había escrito una nota. La humanidad nunca otra vez ser tomados desprevenidos. Nosotros lo haremos. Nunca más seremos presa. Nosotros vigilaremos. Nosotros aprenderemos. Nos prepararemos. Y sí, cualquier cosa en esta galaxia alguna vez amenaza. Nos dijo de nuevo, estaremos listos. Fue firmado por todos los miembros de los Terran. Consejo. En las semanas siguientes, la galaxia comenzó a cambiar. Otras especies. Cosechada hace mucho tiempo. Esclavizada hace mucho tiempo. Olvidado. Aprendido lo que la humanidad tenía. Listo. Se enteraron de la pequeña presa. Especies que habían derrotado a los poderosos. Colectivo. Se enteraron de las batallas, los sacrificios, la negativa a. Se rindieron y comenzaron a tener esperanza. Llegaron embajadores de una docena de mundos.
en la Tierra buscando alianzas. Especies que habían sido enemigas de la colectivo durante milenios, se acercó a humanidad, ofreciendo tecnología, recursos y amistad. La galaxia se estaba reestructurando en torno a un nuevo poder. Un poder que había hecho lo imposible. La humanidad había sido creada como ganado. La humanidad había sido diseñada para ser alimento. Y la humanidad se había levantado y destruido. Sus creadores. El mensaje era claro. Sí, la humanidad podría hacerlo, cualquiera podría. La era del colectivo había terminado. La era de la humanidad había comenzado. En un pequeño parque, en Nueva Ginebra, una niña estaba sentada en un banco mirando las estrellas. Tenía 6 años. Nacido durante la guerra. También, jóvenes para recordar el terror y la violencia. Ella solo sabía que el cielo estaba a salvo ahora. Ella solo sabía que los monstruos habían sido derrotados. La abuela se sentó a su lado. Una anciana, con cabello gris y manos curtidas. Ella había vivido la guerra. Había perdido amigos, familia, seres queridos. Ella vio la batalla de Soul desde un refugio debajo de la ciudad, escuchando las explosiones de arriba y me pregunto si cada uno sería el último. Abuela, la niña dijo, ¿por qué nos atacaron? La anciana se quedó callada por un momento. Entonces, ella puso su brazo alrededor de su nieta y la atrajo hacia sí. Porque ellos pensaban que éramos débiles, dijo. Ellos pensaron que teníamos miedo. Pensaron, podían tomar lo que quisieran. De nosotros. Se equivocaron. La anciana sonrió. Era una sonrisa triste, pero también una orgulloso. Se equivocaron sobre todo. No somos débiles. No somos miedo. Y no nos rendimos nunca. Ella señaló las estrellas. ¿Ves esas luces? Allá arriba, algunos de ellos son nuestros barcos. Algunas de ellas son colonias nuevas. Algunas son lugares en los que nunca hemos estado. Pero exploraremos algún día. Casi perdimos todo eso, pero luchamos por ello. Nosotros. Murió por ello. Y lo conservamos. La chica miró las estrellas con asombro. Ojos. ¿Vendrán alguna vez los extraterrestres malvados? ¿De vuelta? Quizás. Admitió la anciana. Hay muchas cosas en el universo. Y no todos son amigables. Pero sí. Si vuelven, estaremos listos. Nosotros. Siempre estaré listo. Eso es lo que es. Significa ser humano. La niña asintió, satisfecho con esta respuesta. Ella no. Entiendo completamente lo que dijo su abuela. Quería decir. Era demasiado joven para comprender la peso de la historia. El sacrificio de millones, la transformación de una especies enteras desde la presa hasta el depredador. Pero aprendería. Con el tiempo, todos los seres humanos. Los niños aprenderían. Aprenderían la historia de su pueblo. Ellos lo harían. Aprende sobre los Citroni y la cosecha. Y los 6.000 años de preparación. Ellos. Aprendería sobre la guerra y los héroes. Quienes lucharon contra ello. Y aprenderían la lección más importante de todas. Nunca. De nuevo. La humanidad nunca volvería a ser tomados desprevenidos. La humanidad nunca. Ser subestimado nuevamente. La humanidad sería. Nunca más te inclines ante ningún poder en él. Galaxia porque la humanidad había aprendido lo que era capaz de hacerlo. Y el universo tenía. Aprendió a tener miedo. En lo más profundo. Archivos del Consejo Terrano. Preservado para las generaciones futuras. Fue placa sencilla. No figuraban nombres ni fechas, sin logros específicos. Contenía solo una frase votada por unanimidad de los supervivientes de la guerra y grabado en metal que sería durar 10.000 años. La sentencia. Decían,
Nos llamaban ganado. Olvidé que el ganado puede entrar en estampida. Debajo de él, alguien había añadido un nota manuscrita, descolorida, pero aún legible. Y ahora la galaxia sabe qué sucede cuando lo hacemos. La guerra había terminado. La amenaza había terminado. La humanidad había ganado su derecho a existir. Pero en los corazones de todo ser humano, desde el más antiguo veterano al hijo más pequeño, una llama quemó, una llama que había estado encendida 6.000 hace años, cuando sus antepasados por primera vez miró al cielo y sintió miedo, un llama que había crecido con cada generación, cada recuerdo, cada susurro. Advertencia transmitida a través de los siglos. Esa llama ya no era miedo. La llama era orgullo. La humanidad se había enfrentado a lo peor que la galaxia podría ofrecer. La humanidad había triunfado. Ahora, mientras reconstruyeron sus mundos y expandieron sus fronteras y se extendió hasta las estrellas. Llevaban esa llama consigo. Llevaban el recuerdo de lo que tenían superar. Y llevaron una promesa a cada generación que seguiría. Nosotros sobrevivimos, luchamos, ganamos y ganaremos. Nunca jamás dejes que vuelva a suceder. Las estrellas esperaban, vastas, infinitas y llenas de maravillas. Algunas de esas maravillas fueron hermosos, algunos de ellos eran peligrosos. Pero la humanidad ya no tenía miedo de la oscuro. La humanidad era lo que la oscuridad debería tener miedo. Y a partir de este día adelante, la galaxia recordaría que, para siempre,